Bueno, como les venía hablando, si a medida que estamos cerca a una competencia o a una competencia principal, la idea es que la carga especial sea mayor que la carga general. Entonces, como les venía diciendo, que en etapas de competencia la carga especial sea la que esté, eh, que se hagan mayores cargas de cargas especiales y que las cargas generales sean bajando. Entonces, cuando hablaba de el péndulo bueno, en esto del péndulo del entrenamiento es la alternancia sistemática entre las cargas generales y específicas. Estas últimas tienden a crecer en cada ciclo de entrenamiento, al contrario de las generales. Entonces vamos a hablar un poco sobre las altas cargas de entrenamiento según Boroviev. Entonces, altas cargas de entrenamiento. La estructura propuesta por este autor tiene las siguientes características, como lo son la aplicación de cargas siguientes. La aplicación de cargas sigue los principios de la adaptación biológica de los sistemas funcionales del deportista. También es importante considerar necesario aplicar frecuentes cambios en las cargas de trabajo con la finalidad de conseguir continuas adaptaciones del organismo. O sea, realizar estímulos diferentes siempre para que, digamos, el organismo no se estanque o no llegue a una adaptación como tal en el organismo. ¿Sí? Entonces lo importante que dice acá es que tiene como finalidad conseguir continuas adaptaciones, no simplemente como lo mismo, entonces que sea variado. También otro ítem es hacer uso prioritario de las cargas específicas del entrenamiento y organizar el año en estructuras intermedias de corta duración. Entonces su principal oposición al modelo propuesto por Matiev se centra en no tener en cuenta la influencia del entrenamiento sobre la capacidad biológica del deportista. Entonces Boroviev nos dice en este texto que entiende que es difícil mantener la capacidad máxima del trabajo por encima de 7 a 10 días, lo que obliga a planificar el entrenamiento mediante oscilaciones continuas. Estas afirmaciones solo son aceptables cuando se utilizan cargas muy altas o de choque, las cuales obligan a una disminución brusca. Considera imprescindible la gran variabilidad de la carga, cambiando el volumen a lo largo del año en un 35%, mientras que la intensidad entre un 20 y 25 puede considerarse conveniente. Esto nos lo dice Boroviel. Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre las altas cargas de entrenamiento según Cheyenne. ¿Listo? Entonces, Cheyenne propone una estructura similar a la de Boroviev, la cual contiene las siguientes peculiaridades. Entonces, nos habla sobre una notable forma ondulatoria de la carga con continuas fases breves causadas por cambios frecuentes y notables de los aspectos cuantitativos y cualitativos del entrenamiento. Hay que tener en cuenta que acá ya nos está hablando sobre aspectos ya sean tanto cuantitativos, de números y cualitativos del entrenamiento. Entonces, hay que hacer un uso continuo de la elevada intensidad de la carga. Entonces ya nos está hablando acá de que hay que realizar trabajos con alta intensidad que sean de forma continua. Utilización predominante del trabajo específico de competición. Determinación de un sistema controlado de competiciones como procedimiento de intensidad específica para el desarrollo y mantenimiento de la forma. Hay una escasa diferencia del 20% de volumen de carga entre el periodo preparatorio y el competitivo. Esto es algo que hay que destacar. Y como último, intentar encontrar durante toda la preparación modelos de ejecución que se adapten a la propia competición. Utilización de aparatos especiales. O sea, ya nos habla sobre llevar al deportista a que utilice o que tenga una preparación más específica o que se relacione mayor a la propia competición. Y les voy a hablar un poco sobre la realidad actual. En la realidad actual se utiliza más que todo, bueno, como lo dicen, digamos, la periodización contemporánea, es el modelo de ATR, impuesto pues por Isurin, Vladimir Isurin, un ruso. Entonces, en la realidad actual, acá como lo pueden ver en la gráfica, las estrellas significan las competencias. Entonces, en el modelo de ATR nos habla sobre tres bloques, el cual nos habla sobre eh, sobre el A que es acumulación,
la T que es transformación y la R que es realización. Entonces, pues cuando nos hablan el de adaptación es prácticamente como la preparación. Cuando nos habla ya de, de la T significa transitorio. Ya es cuando, digamos, el deportista se lleva de una parte, de una fase ya adaptativa, ya se lleva más que todo a ejercicios o planes de entrenamiento más específicos, acorde a su modalidad o a la competencia. Y ya pues en la fase de realización se utilizan más que todo ya cargas como para bajar un poco el estado o sí, bajarle la carga del entrenamiento al deportista para que, digamos, no genere una sobrecarga. Entonces ya vamos en esta gráfica ustedes se dan cuenta, digamos, de lo que les estaba hablando un poco sobre la planificación contemporánea, diferente de la clásica. En la clásica se utilizaban, bueno, macrociclos, en el cual lo que era, digamos, Bardiev nos hablaba también sobre unos periodos, unas fases, unos mesociclos y unos microciclos. Y acá en la planificación contemporánea simplemente nos hablan de un macrociclo, una estructura general de planificación, el cual la dividen en tres mesociclos o tres bloques, como lo puede ser el ATR, acumulación, transformación y realización. Y de acá, de que entre estos bloques, en la acumulación, transformación y realización, hay unos microciclos. Entonces, esas son las grandes diferencias. Entonces, acá tenemos algunos datos relevantes del ATR. Cuando hablamos de unos microciclos, se hablan, digamos, en la literatura nos dice pues, que es recomendable de que los microciclos sean de 5 a 7 días. Entonces, hay unos tipos de microciclos, los cuales son de adaptación, carga, impacto, precompetición y competición. Entonces, cuando ya sabemos que en estos micros es un recomendable realizarlos de 5 a 7 días. Eh, Ahora cuando hablamos de los mesos, como se habla, digamos, como lo decía anteriormente, el meso de acumulación, el meso de transformación y el meso de realización, que se recomendaba hacer entre 2, 3 semanas, pero pues eso depende también de el tiempo que uno tenga para realizar el plan de entrenamiento. Entonces, nos habla sobre estos 3 mesos, como los decía acá, que era acumulación, transformación y realización. Entonces, para concluir con esto, acá se quiere dar a entender cómo ha sido el proceso evolutivo en cuanto a la forma en que se ha venido entrenando o en la forma en la que se ha venido generando un mayor estímulo en cuanto al organismo. Entonces, vamos a seguir con el tema que se habla de pilares de entrenamiento. Para hablar de los pilares de entrenamiento, pues hay que tener en cuenta el desarrollo de las capacidades físicas que se ven relacionadas con la salud. Entonces, cuando hablamos de una condición física o de un rendimiento, estamos dando a entender de que estamos utilizando unas capacidades físicas y que se pueden dividir en capacidades físicas, las condicionales, que son lo que es la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad. Y también hacemos hincapié en las capacidades motoras como lo es el equilibrio, la agilidad, la coordinación. Y cuando hablamos de una condición física que está ligada a la salud, es una condición física óptima de un estado completo de ya sea, tiene que tener estos principales componentes. Cuando se habla de, digamos, condición física ligada a la salud, se habla de bienestar físico, de bienestar mental y de bienestar social en la persona, que debe tener estos 3 componentes. ¿Cuáles son los objetivos de estos? Lo que se busca es la diversión, la ocupación del tiempo libre, la relación con los demás, que tenga un buen entorno social. La idea es mantenerse en buenas condiciones y el bienestar propio del cuerpo. Cuando se habla del bienestar, hacemos referencia pues al wellness, que significa bienestar, y es mantener un equilibrio entre 3 componentes muy principales, como se dice el triángulo de la salud, que es un equilibrio entre el cuerpo, entre la mente y entre las emociones. Entonces, hay unos parámetros de la condición física hacia la salud, el cual las condiciones
son la resistencia cardiorrespiratoria, la fuerza y la resistencia muscular, la flexibilidad y también es considerada la composición corporal, el cual la composición corporal mide lo que es la masa ósea, como lo ven en esta imagen, la masa grasa, la masa muscular y la masa residual. Entonces, ahora les voy a hablar un poco sobre las leyes y los principios. Entonces, existen dos leyes, la ley de Seyle o Selye, que nos habla sobre la teoría del estrés, como les mencioné anteriormente, sobre la primera ley, que es la ley de la adaptación, nos habla sobre los niveles sobre que hay diferentes fases, la fase de alarma, el estado de resistencia y el estado de agotamiento, y que acá se aplica el estado de la supercompensación. Entonces, acá se hace hincapié de nuevo a las leyes, a la ley de adaptación, pero ahora vamos a hablar también un poco sobre la segunda ley, que es la ley de Schultz, o también reconocida como la teoría del umbral. Entonces, prácticamente hay que tener en cuenta que el umbral es el grado de intensidad de un esfuerzo que determina que se produzcan adaptaciones positivas en el organismo. Entonces, acá como lo pueden ver en esta imagen, el umbral anaeróbico prácticamente se viene dando ya digamos en un esfuerzo considerable o a una velocidad muy alta en cuanto al deportista. Entonces nos está hablando de que la teoría del umbral se viene dando sobre los 4 milimoles de lactato. Ahí se mide el umbral anaeróbico de la persona, en donde la persona llega a su umbral anaeróbico cuando hay mayor consumo de dióxido de carbono que de oxígeno en el organismo. Ahí cuando llega ahí a esa barrera es donde se encuentra la persona en el umbral anaeróbico. Ahora, seguido de estas leyes, vamos a hablar un poco sobre los principios del entrenamiento, el cual pues esto varía dependiendo de los autores. Hay unos autores que se basan, por ejemplo, en estos 5 principios, que es el principio de de la individualización, o sea, en pocas palabras de que acá nos quiere dar a entender que cada persona es diferente y responde como tal a un estímulo muy diferente al organismo. ¿Listo? Entonces vamos a hablar luego del principio de la continuidad. La continuidad pues hace referencia a que hay que mantener un proceso de entrenamiento que sea de forma continua. El principio de progresión ya nos habla un poco sobre cómo tiene que ser, digamos, el aumento gradual o progresivo de las cargas de entrenamiento. Cuando hablamos sobre el principio de la sobrecarga, lo que estábamos hablando, lo que les decía que digamos que si no se aplica muy bien un, que si no se respeta las vías de entrenamiento, las vías metabólicas y no se les da el tiempo de recuperación necesario, acá ya empezamos a hablar sobre el principio de la sobrecarga. Ya empieza a haber sí, un exceso de carga en el organismo del individuo y pues eso puede generar a una lesión. Entonces también, y por último, pues se habla del principio de la alternancia, que hace referencia a que hay que alternar, como les estaba hablando del método ondulatorio del entrenamiento, de cuando hay mayor volumen, lo recomendable es que se utilice menor intensidad, o cuando el volumen es moderado, la intensidad también tiene que ser moderada. Entonces ahí nos está hablando sobre las cargas ondulatorias del entrenamiento, el principio de la alternancia. Seguido de esto, les voy a hablar un poco sobre los instrumentos de medición que nos puede servir en cuanto a nuestra carrera. Y también, pues hay varios, hay muchísimos en los cuales nos podemos basar y yo simplemente les voy a hablar de algunos, pues que a mí me parecen bastante importantes y es bueno tener en cuenta. Entonces voy a empezar a hablar sobre el test de SET o Star Excursion Balance Test. Prácticamente, acá como lo dice, es evaluar indirectamente la propiocepción, ¿sí? De la persona. La idea es que se pone en este punto medio a la persona en 2 pies y la idea que es que la persona con un solo pie estire, que estire su pie, por ejemplo acá, que estire el pie derecho de forma lateral y ahí se marca un punto. Entonces, ¿cuál es la idea? Que consiste en trazar sobre el suelo un asterisco de 1,9 centímetros de ancho y 100,20 centímetros de largo de cada persona que se intercepta 45 metros de una a otra. Entonces,
La idea que es, se trazan diferentes líneas en el suelo, empezando desde los 0 grados a los 40